¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Vamos en esta oportunidad a ver el libro de Números. Y el libro de Números lleva este nombre por dos censos que hizo Moisés por mandato de Dios. Primero, el primero fue con motivo de censar toda la generación que salió de Egipto y estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Y después, como toda esa generación, a causa de su desobediencia y a causa de la murmuración y de la incredulidad, es disciplinada y eh, se extiende aquello que debería ser pocas jornadas para entrar a la tierra prometida, se extiende durante 40 años a causa de la incredulidad y de la murmuración. Y cuando estaba esa nueva generación, los hijos de toda esta generación incrédula, por ingresar a la tierra prometida, es allí donde se hace el segundo censo, y por esto mismo se llama el libro de Números de esa manera. Y el libro de Números relata la peregrinación de Israel durante 40 años en el desierto. Bien, las divisiones principales del libro son, del capítulo 1 al 10, la preparación del viaje, es decir, la organización del pueblo para la peregrinación, es decir, para el tránsito por el desierto. Del capítulo 10, 11 al 12, 16 vamos a ver desde el monte Sinaí hasta Cades. Tercer punto importante, inspección de la tierra prometida. Esto es un tema clave porque tiene que ver con cómo se dilató todo el tiempo del ingreso a la tierra prometida, y este punto, la inspección de la tierra prometida, es clave. Está desarrollado en el capítulo 12, 16 al 14, 45, que ya vamos a detenernos en él. Cuarto punto, la generación incrédula es disciplinada viviendo 40 años errantes en el desierto. Esto lo vemos del capítulo 15 al 33. Y el punto 5 es instrucciones para la conquista de la tierra, desde el capítulo 34 al 46. Bien, en este punto quiero decirles una cosa. Todo estudiante de la Biblia debe proveerse de una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio es aquella que no solamente tiene los libros, sino que también tiene una pequeña introducción. En la pequeña introducción tiene el autor, el año de que se escribió, algunos aspectos generales, algunas cuestiones históricas, el mensaje central. Es lo que estamos haciendo a partir de esta materia, que es síntesis bíblica. Pero a causa de la limitación del tiempo, yo paso por alto mucha información, porque no me daría el tiempo para ver tanto volumen de información en poco tiempo. Entonces yo les recomiendo que tengan, que compren, que consigan una Biblia de estudio y puedan, al inicio de cada libro van a encontrar una síntesis de los temas principales, y esto que yo hice recién, que es cómo está un bosquejo del libro, el tema teológico central que desarrolla el libro y los capítulos. Así que les animo a que puedan conseguirse. Un estudioso de la Biblia debe tener una Biblia de estudio para también seguir las referencias y todo lo demás. Cerrado el paréntesis. Vemos que los primeros 10 capítulos, Moisés, por mandato de Dios, organiza al pueblo. ¿Qué es organizarlo? Cada uno debía tener su bandera, cada uno debía tener su ubicación en torno al tabernáculo, es decir, el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto, era el lugar central de Israel, y alrededor del arca y del tabernáculo, donde también estaba la tribu de Leví, que era la dedicada y consagrada para el mobiliario y todo lo que tenía que ver con la adoración, los sacrificios, el mover cada uno de los elementos, el guardar y trasladar, todo eso lo hacía la tribu de Leví. Y alrededor de ella estaban las tribus restantes, organizadas por bandera y también por actividades. Cada uno tenía una actividad. Y esto nos habla de lo importante que es
el orden y la autoridad. Nosotros vivimos en un mundo sumamente caótico, cada vez hay menos respeto a la autoridad, cada vez hay menos aprecio por el orden y la autoridad, y la sociedad se va cada vez hundiendo más en el caos, en la anomia. Esa palabra anomia significa sin ley, y es un poquito el contexto del cual vimos en el libro de Jueces. Cada uno hace lo que le parece, y eso no es la voluntad de Dios. Dios estableció, como dice Romanos capítulo 13, la autoridad, es decir, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la misma Trinidad tiene un orden de autoridad. Y vemos que en la familia el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y los hijos deben estar sujetos a los padres. Es decir, habla de autoridad. El orden, la autoridad es un principio de Dios y debemos respetar, tenemos que estar sujetos, debemos estar sujetos unos a otros, porque hay autoridad en medio nuestro. Entonces allí, en la preparación del viaje, vemos esto, ¿no? Se ubica, se ordena el pueblo con una bandera identificatoria, su ubicación de marcha alrededor del tabernáculo, su responsabilidad de trabajo y un sistema de comunicación que eran las trompetas que están desarrolladas en el capítulo 10. Es importante estar comunicado, es importante dar el alerta, es importante convocar, es importante tener este sistema de comunicación aceitado entre aquellos que somos el pueblo de Dios. Y Dios ha instituido el orden, la autoridad. Esta nación, que hasta ese momento era una nación de esclavos, debía organizarse con un liderazgo que fuese ejemplo y proveyese dirección, estructura, principios de convivencia y fines comunes. Nosotros en la iglesia tenemos también autoridad. Jesucristo en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios dice: Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y nosotros tenemos que estar sujetos unos a otros, porque Dios instituyó, vuelvo a repetir, el orden y la autoridad. A partir del versículo 10-11 vamos a ver la marcha. Y la marcha tenía algo muy importante, que era la nube. Dice en el versículo 11: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, la nube es símbolo de la presencia de Dios, la nube de día y el fuego de noche, y esto indicaba el momento y la dirección de la marcha, y todos se encaminaban a seguirla. Esto es muy importante porque nos habla de que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. La iglesia no lo gobierna el pastor, los líderes. La iglesia debe ser gobernada por el Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo dejó al Espíritu Santo, es el que une a la iglesia. Capítulo 4 habla de la unidad de la iglesia, y este principio tiene que ver con que la iglesia no debe seguir programas, seguir estrategias, o seguir cosas que están funcionando bien en aquel lugar, o que aquella iglesia está haciendo tal y cual cosa. Nosotros no tenemos que seguir los modelos, no tenemos que seguir las cosas que están funcionando bien en tal y cual lugar. Tenemos que seguir al Señor, tenemos que recibir de Él la revelación y seguir a la nube. La nube es la presencia de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Y así marchaba el pueblo de Israel, con sensibilidad a la voluntad de Dios. La travesía en el desierto puso a la luz, es decir, la incomodidad del desierto, las privaciones del desierto, las dificultades de vivir en un lugar hostil, puso a la luz, es decir, puso a la luz el carácter quejoso e incrédulo de las personas. Vemos en el capítulo 11. En este capítulo dice que la gente, dice versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó
a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Jehová y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vemos acá que, como decía, ¿no?, en medio de las dificultades, de las privaciones y de empezar a caminar en este camino nuevo hasta llegar a la tierra prometida, pasaron por dificultades y entre ellas la dieta no era la misma. La dieta de Egipto no era la misma que la dieta en el peregrinar por el desierto. Ellos comían todos los días el maná, que ahí mismo describe cómo era. Y la gente se queja, se amarga, se enoja con las circunstancias y empieza a desconocer el proceso que estaban viviendo y solamente se centran en lo inmediato, en el momento de ahora, y pierden la visión de que esas aflicciones, pequeñas aflicciones, eran un precio, un costo a pagar para llegar a algo mejor. Y ahí es donde entra la queja y la murmuración. La murmuración es un pecado que detiene el avance de la conquista, la murmuración. Y vemos como vez tras vez, en distintos momentos en el libro de Números, vemos aquí la murmuración, la queja contra Dios, Moisés y Aarón, porque querían comer carne. Después vemos la murmuración de María y Aarón, porque les parecía que su posición era inferior a la de Moisés y que exigían una especie de estatus mayor al que tenían y querían estar parejos con Moisés en el sentido de posición, ¿sí? Y después vemos que se quejan porque no había agua y distintos motivos, distintas situaciones llevan a este pueblo a quejarse, a enojarse, a quejarse con Dios. Y este fue el motivo, claramente, este fue el motivo por el cual esta generación estuvo peregrinando 40 años en el desierto. La murmuración es justamente, nace en la incredulidad, en la rebeldía, en la impaciencia y en la actitud de desconocimiento que el proceso es importante para alcanzar nuevos objetivos. Bien, ¿qué pasó? Ahí vemos el capítulo 12, que se queja María y Aarón, murmuran contra Moisés. Y entonces en esa situación es confrontado tanto Aarón como María. ¿Y saben qué nos muestra esto? Que el pecado debe tratarse en la congregación. El pecado no se tapa, el pecado no se oculta, el pecado no se resuelve con decir no pasó nada, acá no hay nada, sigamos adelante, obviémoslo. No, saben que cuando existe pecado, Jesús dio un principio y dice Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, estamos hablando de pecado, ¿no? No estamos hablando de debilidades de carácter o situaciones en donde por ahí alguien nos hizo o dejó de hacer algo y nos sentimos circunstancialmente incómodos, molestos o lo que fuere. Estamos hablando de pecado. Cuando existe pecado, algo grave, algo concreto en contra de la voluntad de Dios, hay que seguir este procedimiento, el cual habla Mateo capítulo 18, versículo 15. Primero en privado y a solas con la persona, reconvenirlo, mostrarle su situación, animarlo a abandonar el pecado. Y allí vemos en el capítulo 12 que María fue disciplinada.
posición de autoridad. María era una profeta dentro del pueblo. Sin embargo, había murmurado, se trajo el uso de la circunstancia y dice que Dios le dijo que debía estar fuera del campamento por una semana. Y esto nos habla de disciplina, la disciplina. La iglesia tiene que volver a tratar el pecado con seriedad. Hay que tratarlo, hay que hablarlo en privado, y hay también medidas de disciplina, y la medida de disciplina no es para destrucción, sino para corrección y restauración. Ahí vemos que en Romanos, sí, no, perdón, en el libro de Hebreos habla de la disciplina, y en la disciplina dice que trae fruto apacible de justicia a aquellos que han sido ejercitada en ellos. Es decir, el propósito de la disciplina es que participemos de su santidad, es que seamos corregidos, es que seamos restaurados y evitemos caer en ese mismo error y caminemos por sendas santas, todos como pueblo. También la murmuración no es algo que afecta a una persona, contamina el cuerpo. Vemos que a causa de la murmuración de María, todo el pueblo se detuvo una semana para esperarla. Entonces es grave, porque un pecado no afecta solo a una persona, sino a toda la comunidad. A partir del capítulo 13 y 14 vemos la misión de los 12 espías. Bien, dice que Dios le dice a Moisés, versículo 13, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y entonces el objetivo era, versículo 18, observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto de la tierra. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra. Se eligen 12 hombres, uno conforme a las tribus de Israel, y son enviados a reconocer la tierra. Y vienen al cabo de 40 días trayendo el informe. Y dicen, bueno, en verdad la tierra es preciosa, fluye leche y miel, es buena. Pero 10 de los espías magnifican los obstáculos y terminan desanimando al pueblo y confesando, no podemos tomar esta tierra, volvamos a Egipto. Es decir, estaban en un momento clave, vieron y reconocieron la tierra, y ellos en este contexto pusieron sus ojos en las fortalezas de la tierra, en la estatura de las dificultades, en este caso en la estatura de los gigantes que había en aquel lugar, y dijeron, no podemos, volvamos a Egipto. Fíjense, versículo 13, 31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, o que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir,
la incredulidad, el temor, la rebeldía, la desobediencia, el poner sus ojos en sí mismos y no en Dios, es lo que produjo murmuración, desánimo, produjo esta queja tremenda y esta cobardía que querían volver, les dio miedo, tuvieron miedo de aceptar los desafíos de Dios, no estuvieron dispuestos a pagar el precio, no confiaron en Dios, y este es el tema. Fue una generación murmuradora y desobediente, y fue una generación incrédula. Este es el tema principal. Fue una generación incrédula, y esto vemos de constante. ¿Y qué pasó? Querían volver a Egipto, volver atrás, y esto es algo que nos pasa en nuestra vida de fe. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos la salvación, la presencia de Dios y el gozo de su presencia, la liberación, como a ellos les sucedió, ¿verdad? Gozarnos en la presencia del Señor, gozarnos en la renovación de nuestro espíritu, en aprender la palabra, en las promesas que Dios nos da, en el gozo de su presencia, de la liberación. Libera nuestra mente, nuestras cargas emocionales y nuestra culpa, y estamos gozosos con lo que Él ha hecho. Pero el tiempo de caminar vienen dificultades económicas, familiares, rechazo, persecución, problemas de salud, distintas cosas que vienen en ese peregrinar que tenemos, y muchas veces viene esa queja, esa incredulidad, y eso afecta nuestra relación con Dios y detiene nuestra marcha. Por eso tenemos que prestar atención a nuestro corazón para sacar toda murmuración, todo enojo, toda rebeldía, toda incredulidad, porque son enemigos en la vida de fe. Dios se enoja con esa generación, piensa destruirlos y comenzar con otra gente. Qué tremendo, ¿no? Que Dios se sienta tan desilusionado. Él estaba haciendo cosas tremendas, los libera, no muere nadie en la liberación, lo hace de una manera milagrosa, a través de las plagas, abre camino en el desierto, les provee el maná, los va llevando a una tierra fabulosa, pero ellos no dejan de quejarse, de amargarse y de querer volver atrás. Y dice ahí que Dios se desilusionó y pensaba destruirlos, y le dice a Moisés: voy a comenzar contigo. Y dice que Moisés intercede por ellos y es escuchado. Dios los perdona, renueva su amor y misericordia para continuar adelante. No obstante, Números 14, 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Piensen en una cosa: de toda esa generación solamente 2 atravesaron el desierto, entraron a la tierra prometida y la conquistaron. Y esto nos habla de los verdaderos discípulos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay mucha gente que dice creer, que dice confiar, que dice perseverar y conocer al Señor, pero en definitiva son pocos los escogidos. Y vemos de esta generación que eran como 2,5 millones de personas, solamente los niños chiquitos y estos 2 adultos entraron a la tierra. Para reflexionar, ¿no es cierto? A partir de Números 14 al 30
al, sí, hasta el final, hasta el 33, el capítulo 33 de Números, vamos a ver toda la peregrinación de este pueblo por el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. Vemos en el capítulo 16 la rebelión de Coré por codicia de poder y autoexaltación, todos aquellos que se autopromueven en el pueblo de Dios. Dice que Coré, Datán y Abiram tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación. Varones de renombre se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, se rebelaron contra la autoridad, tomaron esos incensarios y quisieron ocupar una posición que no les correspondía. Y ustedes leen el final drástico y terrible de esta rebelión. Es decir, la autoexaltación, el querer ocupar lugares y posiciones, luchando de manera carnal, terrenal, por métodos humanos, es decir, siempre termina mal. Dios es el que exalta, Dios es el que confirma. Y cuando Dios te llama a alguien, los frutos de esta persona en su carácter van a ser una evidencia clara de que Dios está con él, de que Dios le está transformando, de que Dios le usa. Y la iglesia lo único que hace es reconocer lo que Dios está haciendo. Por eso, este es el camino. Este es el camino. Esperar en el Señor, santificarnos, servir, y en ese contexto Dios nos levanta. Cuando nosotros aspiramos al sacerdocio, como dice allí en Timoteo, en Tito, buena cosa deseamos, pero Dios tiene que tratar primero nuestro carácter, tiene que tratar nuestra vida. Y en base a la rendición, a la obediencia, a la obra de Cristo en nosotros, es Dios como nos va progresivamente levantando. Y cuando Dios nos levanta, el pueblo lo reconoce, no hay nada que hacer. Es evidente, la iglesia tiene testimonio de cuando alguien es de Dios, cuando una persona es de Dios. Y ese es el proceso normal, natural, del reconocimiento de un hombre o una mujer de Dios. Bien, capítulo 17, en base a que se había dado una duda sobre si Moisés y Aarón eran de Dios, se hace un procedimiento que lo pueden leer en el capítulo 17, donde ponen las varas de los varones y solamente una vara reverdece, echa brotes y frutos, y fue la vara de Aarón, confirmando que este era el hombre que Dios había escogido para sacerdocio. Vemos en el capítulo 20 el agua de la roca, otra vez una situación de queja, y cómo Dios provee a través de la roca agua, es una señal de la provisión de Dios. Y en el capítulo 22 al 24 vemos el intento de maldición de Balaam, ¿sí? Y cómo distintas oráculos que él da termina bendiciendo al pueblo de Israel. Y esto nos habla de que nadie puede maldecir al pueblo de Dios. Nadie puede maldecir al pueblo de Dios, porque el que está por sobre todas las cosas es Jesucristo de Nazaret. Él tiene el nombre que es sobre todo nombre. Podemos tener quizás lucha, opresión, dificultad, pero nadie puede bendecir lo que Dios ha bendecido, porque la bendición de Dios viene de arriba y es permanente. Después vemos en el capítulo 34, si ustedes me acompañan, al 36. Capítulo 34 al 36, donde Moisés, cuando Dios por medio de Moisés manda a los hijos de Israel y diles, versículo 2, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis al lado sur, les habla de los límites de la tierra,
y va justamente dando instrucciones sobre la herencia de los levitas, las ciudades de refugio, leyes sobre los testigos, sobre el rescate, leyes del casamiento, etcétera. Es decir, recordando aquellos principios que debían tener en cuenta para entrar, poseer y permanecer en la tierra de Canaán. Y cierro este tema diciendo: Dios sigue adelante con la gente fiel. Solo dos pasaron el desierto y entraron en la tierra prometida de su generación, como recién veíamos, Caleb y Josué. Y prestemos atención a esto, a la fidelidad, porque la fidelidad no tiene nada que ver con dones ni manifestaciones espirituales, tiene que ver con el carácter. Y Dios espera que seamos fieles. El Señor los bendiga mucho.